y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Cuerpo Infinito llega a Seina con una propuesta de danza contemporánea que cruza cuerpo y cobre en una experiencia sensorial, poética y envolvente, invitando a cada espectador a construir su propio recorrido. El 21 y 22 de abril en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Santiago Centro. Entradas y más información en www.seina.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son objetos prodigiosos en material reciclable, sin enchufes y sin cables, y se encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos, y puedes siempre ocuparlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual, y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso, cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan. El libro es maravilloso. Viva el 23 de abril, Día del Libro. Aprovecha esta semana nuestras ofertas especiales para libros y despachos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el director ejecutivo del Instituto Libertad, vinculado a Renovación Nacional, Michel Conver, a quien le agradecemos su gentileza. Michel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a usted por la invitación. ¿Está bien Michel o Michael? Michael. No lo quería corregir para no decirlo. No, pero está muy bien. Error usual. Es que Converse suena más afrancesado que gringo. Pero es de origen inglés, al menos, pero ya mira. Lo único que queda son las historias de los bisabuelos. Por supuesto. Muchas gracias, Michael, bienvenido. Bienvenido, Michael. Muchas gracias. Oye, mañana ya se conoce el proyecto definitivo de esta ley de reconstrucción, o miscelánea la llama la oposición. Ha sido objeto de harta controversia, sobre todo porque es considerada una ley de reforma tributaria encubierta. Y la verdad es que el corazón del proyecto es de medidas tributarias. La máxima cantidad de iniciativas de los 43 medidas que se han anunciado son de carácter tributario. ¿Tú cómo ves ese debate de si eso no es una reforma tributaria encubierta? O sea, no lo es porque tiene una cantidad de medidas bastante grande y obviamente hay elementos fuertes como la reasignación de presupuesto para la reconstrucción, términos de ajuste fiscal. Entonces, no es lo que se trata de decir que es, sino que es lo que es una ley miscelánea que aborda una serie de medidas y por supuesto tiene un componente fuerte de reactivación económica. Eso se ha transmitido ya como por todas partes. Entonces, en ese sentido, me parece como que no ayuda a esclarecer el fondo de las cosas ni la discusión de las cosas, tratar de como de ponerle un chaleco que no le queda a lo que es en verdad la propuesta, porque tiene una multiplicidad de partes.
Lo que pasa es que eso va a determinar una decisión que probablemente tenga que tomar el Tribunal Constitucional, porque ya han decidido y anunciado algunos partidos, la democracia cristiana en particular, que va a hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por esta condición de ser miscelánea y por lo tanto no tendría una idea matriz que congregue adecuadamente los distintos componentes. Claro, eso han habido anuncios iniciales del gobierno, pero no se conoce todavía la propuesta del gobierno, entonces yo al menos lamento que se anuncie enviar a revisión de constitucionalidad un proyecto del cual todavía no se conoce el detalle. Al menos para partir, digo que me parecería más atingente a la discusión en el Congreso, a la discusión democrática de cualquier proyecto, que la idea de legislar, la idea de al menos poder conocer cuáles son las medidas que se traen, poder conocer el proyecto en sí mismo antes de incluso mandarlo a cualquier otro tipo de revisión. Claro, Entonces, eso por primera parte. Y lo otro es que, evidentemente, si es que estiman conveniente ocupar la herramienta, la pueden ocupar, como por supuesto está a disposición de cualquier parlamentario. Y obviamente ahí se tendrá que dilucidar si efectivamente la ley miscelánea, que se entiende, la idea matriz es un chicle que no es infinito, tiene que tener cierta coherencia, pasa el control de legalidad o no. Eso es una materia que se tendrá que ver en su momento. Ahora, hablando ya de lo que ellos mismos dicen que es el corazón, ellos mismos, me refiero al gobierno, es el corazón del proyecto y que tiene que ver con las medidas fundamentales de baja de impuestos, reintegración tributaria, esta especie de subvención al empleo que tiene su arista, porque son un máximo de 82.000 pesos, pero en la medida que el sueldo es más bajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la estructura de esta reforma y su presentación política, fundamentalmente? Bueno, todos somos generales después de la guerra y uno habría esperado tal vez una gestión política un poquito más aceitada, sí, pero es fácil comentarlo desde mi posición en la cual no he tenido que estar ahí, como se dice, en la trinchera de este tipo de situaciones. Al menos yo veo hoy día un grupo de derechas, y lo digo en plural, en el sentido de que las múltiples facetas que hoy día se expresan en partidos de derecha y que están trabajando colaborativamente con el gobierno, han ido poniéndose de acuerdo, y esto yo lo considero al menos positivo. No sé cómo lo verán otras personas, pero al menos desde nuestra perspectiva lo consideramos positivo, que no sea como un cheque en blanco. O sea, en ese sentido no es un apoyo de que cualquier idea se va a apoyar a rajatabla. Ha sido una discusión, y eso yo creo que es un valor, en el sentido de que todavía ni siquiera pasando la discusión con las distintas expresiones de la izquierda, ni siquiera en el Congreso, ya hay una revisión bastante acuciosa respecto a la orientación, a la intensidad, al enfoque que tendrían las medias dentro de la derecha, y por eso que al final, hace algunos días, Renovación Nacional exprese que va a apoyar el proyecto, no es una expresión solamente de intención de apoyar un proyecto por la mera idea, sino ha habido una discusión, ha habido una negociación en el sentido de juntarse a revisar los puntos, a revisar las medidas, lo cual a mí me parece algo beneficioso para Chile, en el sentido de que una discusión con ese nivel de seriedad es lo que finalmente permite entregar una mejor propuesta. Ahora, la discusión cómo trascienda luego a los sectores más de centro-izquierda y de izquierda, obviamente va a ser muy distinto, pero entiendo que esas mesas también están avanzando y se están gestionando y, en fin, como digo, ha tenido sus atrasos la presentación del proyecto y eso levanta obviamente una posible crítica que todos podremos tener, pero al final del día es más fácil sin guitarra, entonces por eso me parece como un poquito injusto en ese sentido levantar esa crítica tan livianamente. A mí me parece que vamos a poder, al menos mañana, poder tener ya una noción certera respecto a lo que va a consistir el proyecto en cada uno de los detalles, y obviamente vamos a ver cómo se va en el Congreso la discusión. Esperemos que haya altura de miras, que hay una cosa que no hay que perder de vista. El proyecto se trata sobre la reconstrucción de zonas siniestradas, y por lo tanto la reasignación de presupuesto para que ella funcione, el ajuste fiscal dado el gasto excesivo en algunas zonas del Estado, en algunas reparticiones del Estado y de manera ineficiente, y eso estaría más catastrado. Y también la tercera pata importante del proyecto es la rebaja de las contribuciones con el foco de generar empleo, y esa es la justificación más fuerte. Y en el sentido de la reconstrucción, obviamente también las materias de reconstrucción no solamente apoyar a las zonas siniestradas, sino también generar empleo
en esa zona. Entonces, es un proyecto que las materias que trata son tremendamente necesarias para el país, así que esperemos que tengamos al menos eso en mente cuando estemos discutiendo, cuando los parlamentarios estén discutiendo esto y nosotros al menos analizando sus intervenciones. Michael, esto que planteaste respecto al retraso, más allá de la crítica que pueda generar, porque una semana más o una semana menos tampoco tiene tanta importancia, salvo para el ministro de Vivienda, que dijo que necesita ahora ya la plata. Se me acaba la plata. Evidente. O sea, y las personas que están esperando la reconstrucción, si no solamente el ministro, pero se entiende el punto. Por cierto, lo que pasa es que esa plata se puede reasignar mientras tanto de otra parte, o sea, no es tan mecánico como que termine la tramitación y se empieza a disponer de los recursos, pero es que más allá de los tiempos, lo que parece haber habido es una cierta disputa de criterios respecto a la negociación con otros sectores para ir con un proyecto que se asegurara una mayoría un poco más amplia que los 2 votitos de más que necesita el oficialismo, ¿no? O sea, pareciera ser que el ministro de Hacienda quería mandar el proyecto tal cual estaba y tratar de pirquinear un par de votos, mientras que el equipo político entendía que el trabajo prelegislativo es importante y una votación un poco más holgada también forma parte de la tradición de reformas tributarias de la envergadura de la que tiene esta. O sea, es evidente que el mejor escenario político es tener reformas aprobadas por más votos. Eso es una gestión política mínima que además no solamente es política así como de politiquería, sino de solidez respecto de las decisiones. Entonces, a mí me parece muy positivo que como que la tesis más política y no solamente técnica como financiera, por así decirlo, de lograr solamente que el número cambie, sino más bien de lograr una gestión política que le dé solidez, que tenga una holgura en los votos, es tremendamente relevante. Porque si no, las incertezas, que es importante el tema de las certezas respecto a estas cosas, gran parte del problema respecto al crecimiento es la incerteza a cómo van a avanzar las cosas, o sea, si me van a aprobar un proyecto y después por permisología o trabas burocráticas varias que ya están bastante bien identificadas en los distintos proyectos de investigación que se han levantado desde el Congreso y desde instituciones privadas, se sabe que esa incerteza genera un frenazo a cualquier iniciativa que sea un poquito más ambiciosa y que vaya a generar empleo, vaya a generar empuje para el país, vaya a generar un cierto concepto de innovación. Entonces, en política pasa lo mismo. Aprobar las cosas con mayor holgura genera certeza. Y ahí yo creo que la tesis que se ha ido imponiendo en el mejor sentido del término, que se ha ido plasmando como necesaria, es de que esto sea aprobado con una holgura mayor y no solamente con unos pocos votos. Así que en todo dime y direte político obviamente hay distintas tesis, algunas se van reafirmando con el tiempo y vemos que al menos acá la que está primando es una que a nuestro juicio parece la más sólida, que es de aprobar esto con una mayor solidez de voto, una mayor holgura de voto. ¿Eso significaría convencer al partido de la gente o llevar adelante una ley especial, es lo que se entiende hoy día, una ley especial que incorpore los remedios sin IVA, los pañales para adultos sin IVA, lo que ya el partido de la gente lo ha interpretado como el éxito político del partido de la gente y no del gobierno? O sea, sin duda cada uno va a celebrar sus cada quien triunfos. se va a poner su propia medalla, digamos, eso siempre por supuesto, y está bien que así sea, o sea, y si lo logran efectivamente va a ser un triunfo, o sea, es parte de la negociación, o sea, el partido de la gente evidentemente hoy día tiene un rol súper relevante en términos de articulación, así como Renovación Nacional tiene un cierto rol de articulación por la centro-derecha, el partido de la gente, no me atrevo a calificarlo en términos de izquierda-derecha, ellos mismos se han calificado de esos términos, pero de todas maneras ocupan un cierto rol de centro. Ahora, el tema del partido de la gente es un cierto descuadre respecto a las propuestas, entonces es más difícil hacer una lectura tan fina aún a cómo van a operar, porque la figura de Franco Parisi evidentemente todavía tiene influencia, pero no es automática esta influencia. Pamela Giles ha adquirido un cierto liderazgo, han habido ciertos descuelgues, entonces el partido de la gente efectivamente tiene un rol que cumplir, un rol político importante de darle viabilidad a algunas propuestas, y si eso es incluyendo algunas de las iniciativas que ellos estiman convenientes, y esas iniciativas por supuesto son buenas para el país, no incluirla por mera negociación, tendrá que avanzarse así, y así funcionan este tipo de proyectos. Eso es como se sabe que así funciona el Congreso. Ahora, lo importante acá es
¿Cuál es la propuesta del Partido de la Gente para Chile? Es algo que lamentablemente todavía no lo tenemos tan claro, y digo lamentable porque es necesario que el Partido de la Gente exprese un proyecto un poquito más sólido. En la lógica como de la democracia directa que ellos promulgan, hay una noción como hiperparticipativa que suena muy bien, pero al final del día en lo que remite es de que todavía es muy difícil leer hacia dónde va el conglomerado. Y hay que recordar que la bancada anterior del Partido de la Gente terminó disuelta. Esta ya presenta algunos desmarques, bueno, vamos a ver cómo avanza, y también la correlación de fuerzas entre, como digo, Franco Parisi, Pamela Giles, todavía no está tan claro cómo va a cuajar. Entonces, ¿a qué voy con esto? El Partido de la Gente tiene un rol, sí, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser ese rol o hacia dónde van a terminar decantando, porque están ya viviendo sus propios sistemas, sus propios procesos internos de deliberación política. Así que, noticia en desarrollo. Claro, porque suena una cosa, no sé si la vamos a compartir, Michael, de que un tema tan serio como el que se va a debatir, que es una reforma tributaria con una cierta perspectiva, que es discutible para algunos economistas, te dicen, mira, si esta medida no va acompañada de otra, definitivamente no es positiva. Otros te dicen la promesa de que por vía crecimiento va a tener de vuelta los ingresos que vas a perder al bajar impuestos, y que la posibilidad de mayor empleo es una cosa de largo plazo, por lo tanto no es tan evidente que sea algo positivo en lo inmediato. Ese debate, que es complejo y serio, pucha, no puede ser la moneda de cambio. Si tú me apruebas un proyecto que es mío, yo estoy de acuerdo. Si no me apruebas el IVA a los remedios, yo no estoy de acuerdo con esta perspectiva. Entonces, de verdad, esa no parece una discusión completamente seria respecto de un tema que es súper de fondo de cómo de la estructura tributaria y de los efectos de esa estructura tributaria. Tengo mi duda respecto a que sea una negociación tan gruesa como la estás presentando. Ahora tampoco hablo por ningún parlamentario, menos por los parlamentarios del Partido de la Gente. Entonces, en ese sentido, no quiero arrogarme la posición de interpretarlo. Pero sí voy a darte un punto que me parece súper relevante en lo que presentas, que estas cosas tienen que discutirse en su mérito y en su mérito económico. Y algo que se ha transmitido como algo relevante es de que Chile hoy día presenta los impuestos corporativos, o sea, presenta un impuesto corporativo mucho más alto de lo que presenta el promedio de la OCDE, y países desarrollados a los cuales uno podría aspirar presentan impuestos corporativos más bajos. Entonces, ¿por qué Chile hoy día, que es un país pequeño, el cual está al final del mundo y el cual hoy día además ha presentado incertezas jurídicas y de sistemas de tramitación de proyectos, con lo cual desincentiva la inversión, tendría impuestos descalzados de lo que uno debiera orientarse como en países desarrollados de la OCDE? Esa pregunta ya se la hizo el gobierno anterior de Gabriel Boric, y la verdad es que la respuesta también se orientaba a reducir los impuestos corporativos, sí, claro, los mismos impuestos que se están discutiendo ahora. Entonces hay un consenso de que esto tiene que avanzar hacia allá. Entonces, por eso me parece importante poner el punto respecto al fondo de lo que tú transmites, respecto a si la medida es buena o mala. Me parece que al menos en el gobierno anterior había también una noción de un cierto consenso técnico político a que había que bajar los impuestos corporativos. Hoy día se sigue por esa senda, uno podría discutir en cuántos puntos, y eso es y las medidas compensatorias. No, pero es que no las hay medidas compensatorias son el gran punto, digamos. Claro, ahí Sí, no hay un consenso en absoluto, porque el pacto fiscal que proponía Mario Marcel tenía no solo excluía absolutamente la desintegración del sistema, sino que tenía compensaciones de otros impuestos. Y de hecho, efectivamente, Chile tiene mayor al promedio el impuesto corporativo, pero tiene menor a aquellos impuestos corporativos que tienen integración del sistema. Hay casos de 30 puntos, o sea, de los países de la OCDE con integración del sistema, la mayor parte de impuesto corporativo mayor al que tiene Chile. Entonces ahí tampoco hay ningún consenso. Sí, no estoy diciendo que haya consenso en todas partes, eso yo no lo he dicho. Yo estoy transmitiendo de que hay ciertos consensos que son importantes, y el consenso que es importante, más allá de las medidas compensatorias, que también son debatibles las medidas compensatorias que presentaba Marcel. Hay que entender que además el cálculo de ingreso, el cálculo de recaudación que realizaron, fallaron por no pocos miles de millones. Entonces hay un tema de cálculos también respecto al gobierno anterior, que había ciertas complejidades, y por lo tanto las medidas de compensación presentadas
que fueron cuestionadas también por múltiples economistas, obviamente también generan ciertas dudas. Así que la compensación es una discusión importante, el mecanismo también habían discrepancias, pero donde sí había consenso es en la rebaja del impuesto corporativo. Entonces, el punto es, dentro de los múltiples debates que vamos a tener, hay una intención, hay algo que es importante, que es la rebaja. ¿Por qué lo digo? Porque se ha levantado desde las izquierdas que esta rebaja sería solamente para ayudar a los más ricos, lo cual no es cierto, en el sentido de que en el tramo en el cual se está bajando el impuesto corporativo también se incluye a una serie de pymes, solamente por la clasificación que tienen. Entonces, y también a empresas conexas que finalmente trabajan conectadas con empresas más grandes. Entonces, no es ese el relato. Y al mismo tiempo, como digo, el consenso respecto a bajar el impuesto corporativo estaba también presente en el gobierno anterior, y a Gabriel Boric nadie le dijo que estaba ayudando solamente a los más ricos del país, sino que había una propuesta respecto de esto. La compensación, entiendo, y por supuesto hay que levantar el punto de que merece su discusión en sí misma, y obviamente se vincula a lo otro, pero es importante en qué cosas sí hay consenso y que hoy día se desconocen, y esto es relevante. Hoy día se desconoce, al parecer, que esto habría sido presentado y que es necesario para el país bajar este impuesto corporativo y que sería bueno para el país, y no solamente, como mañosamente se ha tratado de imponer en el relato, de que sería ayudando solamente a algunos sectores. Entonces, esas son algunas cosas que a mí me parecen importantes tener presente en la discusión, porque si no se mezclan las cosas o si no se enredan por puros relatos y por puras cuñas que tienden a ser más mañosas. Entonces, por eso es importante. ¿En qué cosas sí hay consenso? ¿En qué cosas hay discrepancias técnicas relevantes? Y bueno, vamos abordándolos uno a uno. Pero cuando a ti te dicen de que van a mandar al tribunal sin conocer ni siquiera todavía la reforma, a mí no me habla de una oposición que esté pensando en un análisis económico. Me está hablando de una oposición solamente pensando en obstruir el avance de una reforma. Hace muchos años que no tenemos oposiciones muy constructivas, ¿no? Y que el debate político en nuestro país hace tiempo que está bastante perdido en la controversia, bien inútil en realidad. A mí me parece que al menos en el gobierno anterior Chile Vamos tuvo una posición bastante constructiva, y la aprobación de proyectos al menos así... O sea, tenemos la reforma de pensiones, pero y las otras... O sea, pero es una conversación que estuvo parada 20 años, entonces como que no ninguneamos, está bien, pero así como somos críticos muchas veces del mundo político, tampoco podemos minimizar cuando estas cosas finalmente logran salir a la luz, y eso tuvo un impulso súper relevante desde una centro derecha que recibió palos, combos y críticas respecto a ese es un punto, no vamos... Bueno, pero un punto relevante es decir que hay ciertos costos que se decidieron pagar. Entonces, cuando uno dice que no ha habido una oposición constructiva, yo matizaría varios cambios de esa afirmación. Sí, siempre se puede matizar y tener mirada diferente en eso. Era justamente... Sí, pero en base a una observación de la realidad, no a cualquier afirmación. Por eso lo digo, hay una justificación bastante clara de que se puede construir políticamente, y cuando las cosas se hacen bien, se puede salir adelante. Sí, yo te iba a plantear el punto y no vamos a alcanzar, lamentablemente nos pilló el tiempo de esa diferencia de las derechas, digamos, como así hay en las izquierdas o en la centroizquierda respecto a la izquierda muchas diferencias. Hoy día en las derechas también las hay, pero lo dejamos para una próxima conversación, Michael. Feliz de que haya una siguiente conversación, aquí estamos disponibles. Con mucho gusto. Gracias, Michael, que estés muy bien. Michael Conver, director ejecutivo del Instituto Libertad, instituto vinculado a Renovación Nacional, ha tenido la gentileza. Muchas gracias de nuevo, y ya nos seguiremos conversando. Oye, y nos tenemos que ir porque nos falta nada para las 8. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez, no veo, está Ariel Acevedo. Está Ariel, no, es que de repente está Alexis. No, está Ariel Acevedo, ya, si ahora lo vi. Ariel Acevedo en la